Es un momento histórico para los alemanes. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cae por sorpresa. Durante más de 28 años, esta construcción había dividido a la población del este y el oeste. La noticia de este espectacular acontecimiento llega a todo el mundo. Con la caída del muro de Berlín, finaliza la Guerra Fría y, por tanto, la división del mundo. La historia previa de la frontera entre las dos Alemanias comienza en verano de 1945. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, concluye el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. El Tercer Reich fue vencido y Alemania estaba completamente en ruinas. Los supervivientes apenas eran capaces de imaginarse su futuro. En Berlín, la antigua capital del imperio, las personas estaban contentas de haber escapado a los ataques con bombas de los aliados y de haber sobrevivido la batalla por Berlín. Ante las puertas de la ciudad, en Potsdam, se reúnen en julio de 1945 el dictador soviético Stalin, el presidente de los Estados Unidos Truman y el primer ministro británico Churchill para deliberar sobre el destino de Alemania. Las fuerzas aliadas dividen el país en zonas de ocupación. Berlín será administrada de forma conjunta, pero la Guerra Fría proyecta anticipadamente su sombra. Una denominada película de orientación para soldados estadounidenses muestra el desarrollo en los primeros meses posteriores a la guerra. Después de la guerra, Alemania fue dividida en 4 zonas que estaban separadas por barreras políticas y económicas. Poco después, Rusia interpuso un telón entre sí y las demás zonas de ocupación. Detrás de este telón, el Ejército Rojo no dejaba dudas sobre quién había perdido la guerra. Ya en los primeros años de posguerra, millones de personas abandonan la zona de ocupación soviética. En el lado occidental, un noticiero semanal informa. En el puesto fronterizo soviético, guías locales ayudan a escapar a otros con sus conocimientos del terreno. Quien cae en manos de los soldados es llevado ante el comandante soviético. 1948. Solo 3 años después del final de la guerra, las fuerzas aliadas están fuertemente enemistadas. La colaboración político-económica y una reforma cambiaria en las 3 zonas occidentales lleva a una ruptura entre la Unión Soviética y sus aliados. Las fuerzas de ocupación soviéticas imponen un bloqueo sobre todos los accesos por tierra y por agua desde y hacia Berlín. Pero el intento de Stalin de poner toda Berlín bajo su control con este bloqueo falla. Los británicos y los estadounidenses comienzan una de las acciones de ayuda más espectaculares en la historia de la aviación. Aviones abastecen los sectores occidentales de Berlín desde el aire. Las máquinas traen sobre todo alimentos y combustible. Pero los pilotos también dejan caer chocolates y caramelos, para la gran alegría de los niños berlineses. Los enemigos se convierten así en amigos. Hasta el levantamiento del bloqueo en mayo de 1949, los pilotos realizan cerca de 300.000 vuelos. No todas las máquinas llegan a su meta. 78 personas mueren en accidentes aéreos. A finales de agosto de 1948 se marca la frontera de los sectores en Berlín, un símbolo visible de la desintegración de las fuerzas aliadas. Pocos meses más tarde, la separación se cimenta con la fundación de 2 estados alemanes. En el lado occidental surge la República Federal Alemana y en el oriental se materializa el sueño de los comunistas alemanes de un futuro socialista con la fundación de la RDA, la República Democrática Alemana. Es el 7 de octubre de 1949. Como si un alegre y cálido viento de primavera hubiese traído estas sonoras canciones de la juventud. Este es otro mundo. En la película de propaganda soviética Alemania Democrática, el Estado Socialista de Trabajadores y Agricultores se define como la parte progresista de Alemania. Pero la realidad es otra. Las personas siguen abandonando la RDA y a partir de la primavera de 1952 se refuerza la frontera con alambre de espino.
Cuando en el año 1953 los obreros de la Alemania Oriental deben trabajar más por el mismo salario, el descontento general con el sistema político se transforma en rebelión. El 17 de junio los trabajadores destrozan símbolos de la amistad alemana-soviética y manifiestan su descontento contra el régimen de la RDA. La situación se descontrola y la rebelión es sofocada de manera sangrienta con ayuda soviética. En el lado occidental, el Deutsche Wochenschau informa. Los tanques rusos avanzan, instrumentos de la violencia en contra de la libertad. Con el valor de los desesperados, los trabajadores avanzan contra los tanques con barras de hierro y piedras. El grito de la unidad y la libertad suena más fuerte. Vías muertas, cables de electricidad cortados, patrullas y torres de vigilancia. La frontera interalemana se convierte en la línea de separación impenetrable entre el este y el oeste. El único enclave de libertad en el telón de acero es Berlín. Por las fronteras aún abiertas entre sectores, miles de personas abandonan diariamente el estado de los trabajadores y agricultores. La prensa lo titula como una votación con los pies. La afluencia en el campo de acogida de Marienfelde es cada vez mayor y la Alemania comunista amenaza con desangrarse. En verano de 1961 corre el rumor sobre el plan de construir un muro y en una conferencia de prensa el jefe de Estado de la RDA, Walter Ulbricht, responde a los periodistas. No me consta que exista esta intención, ya que los albañiles en la capital se ocupan principalmente de construir viviendas y trabajan a pleno rendimiento. Nadie tiene la intención de levantar un muro. Es una de las mentiras más famosas de la historia, ya que el 13 de agosto de 1961 se movilizan en Berlín Oriental tanques y camiones del Ejército Popular Nacional. Comienza así la Operación Muro Chino II, mantenida en alto secreto. Más de 10.000 personas cierran la frontera intersectorial entre Berlín Oriental y Occidental. En la puerta de Brandenburgo, unidades armadas toman posiciones. No dejan dudas sobre la seriedad de la situación. La ciudad queda definitivamente dividida ante la mirada de los aliados, pero nadie quiere arriesgar aquí una guerra. Obreros de la Alemania comunista a lo largo de toda la frontera entre sectores, bajo vigilancia estricta, erigen en las calles bloqueos provisionales. En pocas horas se prohíbe todo el tránsito en la zona fronteriza. En torno a Berlín Occidental se levanta un cerco de 164 kilómetros de longitud. Las instalaciones de bloqueo ponen un dramático fin a la emigración del este al oeste. Surgen escenas conmovedoras. Este soldado es filmado por una cámara occidental, cuando de pronto salta por encima del alambre de espino. Estas imágenes se convierten en un símbolo de la Guerra Fría. Los aliados en los sectores occidentales apenas reaccionan. En realidad, los gobiernos de Washington, Londres y París están aliviados, ya que sus derechos sobre Berlín Occidental se mantienen inalterados, y del antiguo foco de conflictos, Berlín, ya no surgen amenazas. Occidente acepta la división de Berlín. La frontera puede ser fortificada sin peligros. En los días sucesivos, grupos de obreros vigilados reemplazan las instalaciones de bloqueo provisionales por un sólido muro de aproximadamente 2 metros de altura. Para los berlineses, el aislamiento es un shock. Las personas en la Alemania comunista son encerradas en su propio país. El muro separa familias, amigos y amantes. En la población crece el miedo de otra escalada. La confianza de los berlineses en las potencias protectoras se desvanece. Estados Unidos decide sentar un precedente. El presidente Kennedy envía a su vicepresidente Lyndon B. Johnson a Berlín con el mensaje de que Estados Unidos defenderá la libertad de Berlín Occidental a cualquier precio. Por
Por la autopista interalemana oriental, una unidad de combate del ejército estadounidense es aclamada frenéticamente. Los americanos aceptaron el muro, pero reivindican su derecho de poder moverse en todo Berlín sin barreras. Cuando pocos meses después se le niega el paso a Berlín Oriental a un militar estadounidense, la Guerra Fría amenaza con convertirse en una guerra caliente. En el Checkpoint Charlie se enfrentan por primera vez cara a cara tanques soviéticos y estadounidenses. La confrontación dura 16 horas y el mundo está al borde de un enfrentamiento armado de consecuencias imprevisibles. Pero entonces los tanques soviéticos se retiran, así como los estadounidenses. En los primeros meses después del cierre de la frontera, muchas personas intentan aún escapar del inminente aislamiento. En la calle Bernauer, la frontera corre a lo largo de un frente de casas. Los edificios pertenecen al lado oriental, la acera al lado occidental. Los intentos de huida son cada vez más audaces. Hay muertos y heridos. Los bomberos ayudan con lonas de salvamento. Las tragedias suceden ante los ojos del mundo. Esta mujer de 77 años intentó durante 15 minutos lanzarse a la lona de salvamento. Perseguidores orientales entran en la vivienda e intentan frenar su huida, sin éxito. En consecuencia, las casas son desalojadas y las ventanas y entradas que dan al lado occidental son tapiadas. A lo largo de la frontera, las casas son demolidas, los jardines aplastados y las personas realojadas. Trabajadores eliminan árboles y arbustos que impiden la vista. Se crea una franja de la muerte, de 10 metros de ancho. Pero Berlín no se calma. Una y otra vez se producen incidentes en la odiada frontera. Meses después de la construcción del muro, allí, donde solo cercos y alambre de espino cierran el camino, las personas intentan huir del Estado obrero y agrícola. Arriesgan sus vidas, ya que las órdenes en la frontera están claramente definidas. Hay que evitar, cueste lo que cueste, los traspasos de frontera, como muestran las películas de instrucción de las tropas fronterizas del Estado comunista. El entrenamiento de los soldados fronterizos es duro y exhaustivo, ya que se encuentran siempre en primera línea. Aún con la máscara de protección, un intercambio de disparos no debe tener peores resultados que bajo condiciones normales. Desde el mar Báltico hasta el bosque de Turingia no solo hay tropas fronterizas en operación. En los puestos fronterizos se entierran minas y se levantan cercos que disparan una alarma silenciosa ante cualquier contacto. Un fugitivo se acerca al puesto de guardia en el paso del tren. El fugitivo ya está a la altura del puesto de guardia. ¡Alto! Puesto fronterizo, arriba las manos. El fugitivo lo arriesga todo. El uso consecuente del arma de fuego impide en este caso el traspaso de la frontera. En el primer año murieron 43 personas en la frontera interalemana y el muro de Berlín. Uno de ellos es Peter Fechter, de 18 años de edad. El 17 de agosto de 1962, el aprendiz de albañil recibe varios impactos de bala al intentar trepar por el muro en medio de Berlín y se desploma en territorio oriental. Durante casi una hora, Fechter suplica ayuda en su lucha contra la muerte. Los berlineses occidentales presencian cómo Fechter se desangra hasta morir. Entonces es cuando las tropas fronterizas retiran el cuerpo sin vida. Estas imágenes dan la vuelta al mundo. La muerte de Peter Fechter se convierte en el símbolo de la crueldad y falta de humanidad del régimen de la RDA. La población de Alemania Oriental se encuentra encerrada,
pero la propaganda festeja el muro como el muro de protección antifascista que protege a la RDA de la emigración, la infiltración, el espionaje, el sabotaje, el contrabando, la liquidación comercial y la agresión de Occidente. Hasta finales de los años 60 se erige un sistema de seguridad fronteriza casi impenetrable. El muro se convierte en el símbolo de la división del mundo. En junio del año 1963, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, visita personalmente por primera vez un escenario de la Guerra Fría, Berlín. Su afirmación de solidaridad con los berlineses recorre el mundo. Digo orgullosamente, soy un berlinés. Pocos meses después, los berlineses tienen otra razón para alegrarse. Un acuerdo de tránsito entre la RDA y la República Federal Alemana permite en diciembre del año 1963, por primera vez y por poco tiempo, visitar a parientes en Berlín Oriental. En los Estados Unidos, el noticiero semanal informa. Hacia el final del periodo de visita, casi a medianoche, decenas de miles de personas hacen fila para retornar a sus hogares. A ambos lados del muro empiezan a surgir las demandas de una regulación permanente para el paso entre el sector comunista y los sectores libres de Berlín. Pero los puestos fronterizos siguen impermeables. Hasta el año 1966 se firman otros 4 acuerdos de paso. Y además, solo en casos excepcionales se permitía visitar a los parientes del lado oriental. Una nueva política hacia el este permite en el año 1970 un acercamiento entre la Alemania occidental y la oriental. El canciller Willy Brandt viaja a Erfurt y se ve abrumado por el recibimiento de los ciudadanos de la RDA. Tras años de silencio, comienza un nuevo diálogo. Pese a la presencia del muro, se creó una compleja red de relaciones comerciales. A cambio de divisas sólidas, se comercia con calzados y muebles, pero también con desechos procedentes del oeste, plasma sanguíneo e incluso presos políticos. Tampoco en Occidente se cuestiona ya la división de Alemania. Aunque la orden de disparar en la frontera sigue en vigor, el gobierno federal invita en 1987 al presidente del Consejo Estatal de la RDA a una visita oficial. Con Erich Honecker llega por primera vez un jefe de Estado de Alemania Oriental a Bonn. El régimen comunista cree que su existencia está asegurada. Pero el fin del Estado obrero y agrícola ya ha sido iniciado hace tiempo en Moscú. Al frente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev persigue desde el año 1985 una política de apertura y cambio con el Glasnost y la Perestroika. La Unión Soviética concede la independencia a sus estados satélite, lo que pone bajo presión a la RDA. Y Occidente lo apoya. El presidente Ronald Reagan exige en el año 1987 el final de la división. Señor Gorbachev, derribe este muro. En 1989, la situación se vuelve peligrosa para la cúpula de Berlín Oriental. En mayo, soldados húngaros retiran el alambre de espino en la frontera con Austria. El telón de acero empieza a agrietarse. La situación económica de la Alemania Oriental es precaria y muchos ciudadanos de vacaciones en Hungría aprovechan la oportunidad para huir del socialismo. Niños, vamos. Ya no tienes que correr, ya cruzamos. ¿Está bien? No corras. Cuando el régimen comunista dificulta los viajes a Hungría, la capital de otro estado hermano socialista se convierte en la única esperanza para los que quieren huir. En Praga, los ciudadanos cansados de la RDA buscan refugio en la embajada de la República Federal Alemana para forzar su salida a Occidente. En pocos días, más de 4.000 personas se abren camino al recinto de la embajada. El gobierno de Praga exige una solución para el problema de los refugiados. El ministro federal del Exterior, Hans-Dietrich Genscher, logra que la cúpula de Berlín Oriental permita la salida de los refugiados a la República Federal. Hemos venido para darles la noticia de que hoy su salida del país... Una vez más, miles le dan la espalda a la Alemania comunista, pero el gobierno celebra sin verse afectado y con festividades pomposas
el 40 aniversario de la fundación del Estado. El invitado de honor, Mikhail Gorbachev, le daría al evento el brillo necesario. Glasnost y perestroika no solo iniciaron el cambio en la Unión Soviética, también el Estado fronterizo y vasallo, la RDA, muestra los primeros síntomas de disolución. La multitud ya no se queda muda. Tras décadas de obediencia, el pueblo se atreve a protestar públicamente y grita lemas como «Aquí nos quedamos» o «Sin violencia». La meta de los manifestantes es el Palacio de la República. Mientras fuera se manifiestan, dentro se festeja como si no ocurriera nada. Por la solidaridad y la colaboración internacional, por la paz y la felicidad de todos los pueblos, por el 40 aniversario de la República Democrática Alemana. La dirección de la Alemania comunista ignora el desarrollo en el país. Y Mikhail Gorbachev sospecha que el 40 aniversario será un evento de despedida. Su mensaje, al que llega tarde lo castiga la vida, se convierte en el lema de la República que se hunde. En toda la RDA, las personas salen a la calle para exigir reformas. El proceso de democratización está en marcha y no puede detenerse. El pueblo tomó la iniciativa y para calmar a las masas, la cúpula comunista proyecta una nueva regulación de viajes. El portavoz del gobierno, Günter Schabowski, da la noticia. Y por eso decidimos introducir una regulación que permite a todos los ciudadanos de la RDA salir del país por los puestos de control fronterizos de la RDA. ¿Y cuándo entra en vigor? Según me consta, ahora, inmediatamente. Pero el portavoz del gobierno no estaba enterado de que la regulación debía entrar en vigor días después. Una apertura inmediata de las fronteras no estaba prevista. Nada más terminar la conferencia de prensa, miles de ciudadanos de la Alemania comunista, alentados por la prensa occidental, se dirigen hacia los fuertemente vigilados puestos fronterizos. Las personas quieren hacer uso del anunciado derecho a viajar, pero aquí no se informó a nadie. La multitud grita: «¡Abrid las puertas!». Y volveremos. Volveremos. Entre las fuerzas de seguridad reina la confusión, pero la presión se hace cada vez más grande y la situación amenaza con agravarse. Finalmente, los guardias fronterizos abren sin orden alguna las barreras. Muchos oficiales están desconcertados. Durante años vigilaron la frontera, siempre dispuestos a disparar si alguien intentara huir a Occidente. El sistema empieza a descomponerse. Miles de personas cruzan la frontera sin control. El estado policial y de vigilancia, la RDA, se desintegra sin un solo disparo. El muro cae. Un pueblo es liberado. Amigos se vuelven a encontrar. Personas completamente desconocidas se abrazan. Y ninguna fuerza interviene cuando la población también toma el símbolo de la división esa misma noche: el muro. Miles de personas trepan del este al oeste y del oeste al este. El muro tenía la fama de ser la frontera más impermeable del mundo. Más de 130 personas murieron entre los años 1961 y 1989 en su intento por superarlo. Ahora ya no inspira temor. Pero las sombras del pasado siguen presentes. La autoridad conmina al pueblo a restablecer la paz y el orden. Ciudadanos de la República Democrática Alemana Berlín, abandonen inmediatamente el lugar. Por favor, retrocedan. Se les exige que retrocedan. El comando fronterizo Mitte ha ordenado una alerta de combate. Durante algunas horas, la situación es muy difícil, pero luego la orden se retira. El tren del tiempo ya no puede detenerse.
Después de más de 28 años, el muro es derribado y el viejo orden de posguerra se disuelve. Durante casi medio siglo, el mundo estuvo dividido en dos bloques de poder. Con el socialismo en Oriente y el capitalismo en Occidente, se enfrentaban dos sociedades altamente armadas. En varias ocasiones, en el muro de Berlín, el mundo estuvo al borde de una catástrofe atómica. Ahora, el telón de acero es historia. Un año más tarde, Alemania se reunificó. La Guerra Fría, por fin, había terminado.